En él me gusta mucho este salmo porque dice alabanza por la justicia de Dios. Dios es justo, es verdadero, es todopoderoso. Y en él nos pide que nosotros lo alabemos con el alma. Dice, alaba, oh alma mía, al Señor. Alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Mientras haya aliento de vida en nosotros, tenemos que procurar todos los días alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el número 3, no confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Y el 5 dice algo hermoso, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Nuestra esperanza tiene que estar puesta completamente en él. Y ayer en sábado de oración comentábamos con los hermanos que no pongamos nuestra esperanza en una vacuna, ¿no? O sea, es necesario, sí, recibir ese medicamento, esa medicina, pero nuestra esperanza, nuestro mayor apuesto, y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. Le damos toda la gloria y la honra a Él, porque Él es digno de ser alabado, y Él ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Ahora a nosotros nos toca seguir adelante en ese caminar que Dios ha puesto delante de nosotros. Vamos a alabar y a bendecir el nombre de nuestro Padre. Y hoy quise preparar 3 alabanzas que cantábamos con mucho júbilo en la iglesia, y espero que el día de hoy también así sea, que me acompañen con sus voces a cantar estas alabanzas. Hay un poder que consume todo mi corazón, fuego divino que quema y no puede apagar. Hay un poder que consume todo mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Gloria, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya, aleluya. Hay un poder que consume mi corazón, fuego divino que quema y no se puede apagar. Gloria, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya, aleluya, aquel que vive. Amén. Que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Delante del Dios de Israel se dobla toda rodilla. Mi lengua puede confesar que eres grande y poderoso, fuerte vencedor, mi refugio, mi castillo, la bendita roca de mi salvación. Delante de ti, Dios de Israel, se dobla hoy toda rodilla, y mi lengua puede confesar que eres grande y poderoso, fuerte vencedor. Mi refugio, mi castillo, la bendita roca de mi salvación. La bendita roca de mi salvación. Hashem es varón de guerra, hermanos, y él pelea por nosotras todas las batallas. Hashem es varón de guerra, Hashem es un nombre, es mi fortaleza y mi canción.
Hashem es varón de guerra, Hashem es su nombre, Hashem es mi fortaleza y mi cántico. Él es mi Dios y yo le alabaré. Dios Él es es mi mi Padre, y yo le enalteceré. Él es mi Dios y yo le alabaré. Dios es mi Padre, Padre, y yo enalteceré. Hashem es varón de guerra, Es mi es su nombre, Hashem es mi fortaleza y mi cántico. Hashem es varón de guerra, es su nombre, Hashem es su fortaleza y mi cántico. Él es mi Dios y yo le alabaré. Dios es mi Padre, lo enalteceré. Él es mi Dios y yo le alabaré. Dios es mi Padre y lo enalteceré. Bendito seas, Él Padre. es mi Dios y yo le alabaré. Dios es mi Padre, enalteceré. Él es mi Dios, le alabaré. Él es Dios es mi Padre, enalteceré. Te alabaré por siempre, Señor. Todos los días te enalteceremos, Señor. Te daremos a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú eres el digno que la mereces, Señor. Bueno, amén. Dios es bueno y el día de hoy lo buscamos con todo nuestro corazón. Por eso cantar. Él es nuestra ayuda. Su diestra siempre nos ha sostenido y siempre nos sostendrá. Amén, amén. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré.
diestra me ha sostenido, oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha tenido. Oh, tu Oh, diestra me de mí. Señor, tu diestra nos sustenta y nos mantiene firmes en ti, Señor. Gracias por sostenernos, Padre. Gracias porque nuestra alma está pegada completamente a ti. seas, Padre. ¿Qué no daríamos por estar en su presencia hoy mismo? ¿Qué no daríamos por verlo descender con su gloria y su poder? No sé ustedes, hermano, pero yo todos los días, Señor, le pido que sea pronto el día al que Él venga. Lo anhelamos y lo necesitamos. Si tan solo estuviéramos por un momento en su presencia. Por un momento en tu presencia. Un instante de tu amor. Por un destello de tu gloria. Por un minuto nada más. Todo daría. No importa lo que tenga que pasar, que tenga que esperar. Tengo hambre de tu presencia, fragancia de tu poder. Hambre que duele, que vivifica, que desespera. De ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que desespera por ti. Un momento en tu presencia, instante de tu amor. Por un destello de tu gloria, minuto nada más, daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti,
de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que vivifica y desespera por ti. Hambre de ti, Señor Jesús. Tenemos hambre de ti, Señor, hambre de tu presencia, hambre de tu amor, Señor. Tenemos hambre y necesidad de ti, Padre, en esta mañana, en cada uno de mis hermanos, Señor, que podamos sentir tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo, porque tú eres el único que consuela, el único guía, el único en el que podemos confiar, bendito Padre. Desciende con poder en cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Padre, traiga paz, consuelo, alivio. Que tu Espíritu Santo, Señor, limpie, restaure y levante, Señor, te lo pido. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta mañana, Padre. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Hambre que duele, de debilita, se desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor Jesús. Tenemos hambre de ti, Señor. En esta mañana, hermano, pídele a Dios ese rocío de su amor. Pídele a Dios que mande esa lluvia de bendición a tu hogar, a tu familia, a tu alma y a tu espíritu. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mi herida, restaurame, Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Envía hoy tu fuego, sana mi Restaurame, Señor. Manda el rocío, dando las vidas de tu pueblo hoy, Señor. Manda la lluvia,
rocío de tu amor. Visita mi vida. Cámbiame, Señor. Dios, manda ayuda. Derrama de Espíritu. envía hoy tu fuego. Sana mis Sana heridas. Hágame, Señor. Manda el rocío de tu amor. Llenando las de tu pueblo manda el rocío de tu amor. Visita hoy mi vida. Cámbiame. Visita hoy mi vida. Cámbiame, Señor. Sí, Señor, todos los días trabaja en nuestros corazones, trabaja en nosotros, Padre, para que nuestros corazones sean transformados, Señor. Así como lo dice en tu Porque se puso esa palabra su micrófono. Sí. Daisy, ¿Tú no lo puedes subir? no, ¿puedes activar tu micrófono? Tu micrófono. Daisy. Sí, pastor. Sí, pero estoy diciendo que no soy. Bueno, damos Sí, gracias. pastor. Damos gracias a Dios porque con lo que hemos declarado en nuestros cantos, Él es nuestro socorro. Yo creo que el deseo de todo corazón de cada uno de nosotros es desear su presencia, estar en su presencia. Pero fíjense que es uno de los principales motivos que muchas veces olvidamos, que el objetivo, la meta que tenemos nosotros es estar en su presencia. ¿Sí? Él lo deja muy claro y lo vamos a ver a continuación con la enseñanza. Él vino al mundo a presentar su reino, presentarse como rey, dice la palabra de Dios, que él vino a lo suyo, a lo que tenía planeado, ¿sí? A entregar ese reino, no entregarlo en una forma de te lo doy, sino presentar. Dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero no todo el pueblo judío, sino las principales autoridades religiosas, viendo que eran atacadas por la misma palabra de Dios, de que no cumplían con lo que Dios quería, en algún momento lo rechazaron. Dice, a los suyos vino y fue rechazado. Tanto fue rechazado que buscaron la forma de matarle. Entonces, él, como siempre, respetando todo, dijo, ok,
me están rechazando, no me quieren, pues me retiro. Pero un día regresaré, no ya como cordero, sino como conquistador. Y ese lapso es su segunda venida, ¿sí? Que va a venir como conquistador. Pero, ¿qué sucede en nuestro medio, en la tierra, con nosotros? ¿Nos deja? ¿Nos abandona? No, Él deja un reino terrenal, ¿sí? Él lo que deja es un reino terrenal, ¿sí? En forma de misterios. Y esos misterios son los misterios de los cielos, los cuales vamos a ver en continuación. Vamos a ver el propósito de las parábolas. Si me acompañan a Mateo 13:10 al 17. Mateo 13, versículos 10 al 17. Está escrito: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿Sí? A nosotros nos estaba dando el conocimiento de eso, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, Él empieza a bendecir este reino terrenal por medio de estos misterios, que son las siguientes parábolas que Él nos da. Por ejemplo, en Isaías 6:9 y 6:10, en colación a esto, dice el profeta Isaías, y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, no oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y empezamos a ver que él da una serie de parábolas. La primera parábola que da es la parábola del sembrador. En Mateo 13:1 nos regresamos al primer versículo. Si lo ven en su Biblia, ahí lo tienen. Y está escrito, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 70, 60 y cual al 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Después explicó esta parábola, la parábola del sembrador explicada. En el versículo 18 en adelante, dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La parábola número 2 es la parábola del trigo y la cizaña, ¿sí? Está en Mateo 13, ahí a continuación. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Después dio la parábola de la semilla de la mostaza, la número 3, el grano de mostaza y la levadura. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La 4, la parábola de la levadura. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. El uso que Jesús hace de las parábolas, profecías y parábolas. En Mateo 13:34, continuamos en el mismo capítulo y en los siguientes versículos. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y todo esto lo va explicando el Señor, que todo lo que tenía preparado, o sea, nada de lo que había sucedido hasta el momento le sorprendió, porque todo esto el Señor ya lo sabía que iba a suceder. En el versículo 36 del mismo capítulo dice, Jesús explica la parábola de la cizaña. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él a sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo.
Respondiendo él les dijo, el que siembra buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. La quinta parábola es el tesoro escondido, la parábola del tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La sexta parábola, la perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Y vamos a la séptima parábola, que es la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la saca a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Y así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el crujir de dientes. Vemos cómo el Señor no abandona a su pueblo. A pesar de que es rechazado, deja las parábolas para que en algún momento sigan creciendo, sigan creyendo. En algún momento vemos cómo hasta la actualidad todas estas parábolas se pueden aplicar a nuestra vida, ¿sí? No sé qué tipo de parábolas en algún momento esté aplicado en su vida, ¿sí? Veamos que cuando se siembra en buena tierra, pues crece ese árbol, esa semilla de la mostaza, que también en nuestra vida ha llegado esa cizaña, ha sido plantada, y a veces no obedecemos al Señor en este sentido, ¿sí? Y todas estas parábolas nos van indicando lo que ha de suceder cuando llegue Jesucristo en su segunda venida, cuando venga ese arrebatamiento de la iglesia. Pero mientras nos deja las parábolas para que en algún momento los que no tienen el conocimiento puedan poner más atención, puedan en algún momento pedirles entendimiento al Señor y puedan comprender la palabra. Dice que nuestro corazón se ha engrosado para no escuchar, para no entender, que aún viendo no estamos viendo, que aún nos lo dice el Señor y a veces no lo entendemos. Entonces, dice que estos son los misterios del reino en la tierra que ha dejado Jesucristo para su segunda venida. Dice, bueno, yo dejo que crezca la cizaña, que crezca el trigo. Y yo tenía muchas veces cuando mi hermano Fausto vivía esa plática, se lo llegué a comentar al hermano Juan, de que él no entendía por qué siendo cristianos a veces no comprendíamos la palabra, a veces no entendíamos qué hacer o por qué había cizaña en la gran comunidad cristiana que Dios nos ha dado. Entonces, bueno, aquí hay una explicación y pues yo la tomo como valedera, como una perspectiva de ver esto, y nos va enseñando que estas parábolas nos enseñan ese reino terrenal que dejó Jesucristo en esta vida. Y muchas veces
sucede lo mismo, que aún viendo, no vemos, que aún oyendo, no entendemos, pero va a haber un juicio, sí va a haber un juicio final, sí, ese juicio final va a ser el juicio de las naciones y lo podemos encontrar en Mateo 25:31. Si me gustan acompañar. ¿Mande? Ahorita todavía no llego ahí. El juicio en las naciones. Si quieres les doy ahí para que lo estudien, Mateo 25:31 al 46. Y aquí podemos ver varios puntos, o en esto que hemos visto hasta ahorita, podemos ver 7 puntos importantes. Entonces, para el estudio es el juicio final que está en Mateo 25:31 al 46, y veamos estos 7 puntos. Sí, habrá una siembra de la palabra de Dios durante todo el siglo. Punto 2, que será imitada por una siembra falsa opuesta. Como número 3, el reino asumirá inmensas proporciones externas. Como número 4, se caracteriza por una corrupción doctrinal interna, no obstante el Señor obtendrá para sí mismo. El número 5, un tesoro peculiar entre Israel y entre la iglesia. Y número 7, el siglo terminará en juicio contra los injustos que han de ser excluidos del reino, que ha de inaugurarse, y los justos serán introducidos en él para disfrutar de la bendición del reino de la Mesías. Vemos cómo Jesús también saca cosas que lo podemos ver en los versículos de Mateo 13, 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. En el 52, y él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor nos empieza a explicar y empieza a anunciar lo que no había sucedido ni en el Antiguo Testamento, y apenas en el Nuevo Testamento empieza a anunciar la formación de la iglesia, algo nuevo que Dios hasta el momento no había revelado. Sabemos nosotros que la iglesia inicia en Hechos 2 con la llegada del Pentecostés y termina hasta el arrebatamiento. Vayamos a Mateo 16:13, por favor, que es donde Pedro confiesa a Jesús como el Cristo. Mateo 16:13 al versículo 20. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista. Si se acuerdan ustedes, Juan el Bautista ya había fallecido, sí, le habían cortado la cabeza. Otros decían que era Elías y otros decían que era Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces les respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí es la primera mención que Jesucristo hace sobre su iglesia, ¿sí? Sobre su iglesia, que es de ella.
Y esto nos quiere decir que esa roca viene a ser Jesucristo, no Pedro, ¿no? Como en la doctrina católica lo especifica, ¿no? Sí, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos, que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Ahora, ¿por qué decía que él era la roca? Vamos a ver unos versículos que confirman esto. Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. En Romanos 9:33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. La iglesia sigue en una formación hasta el arrebatamiento. O sea, seguimos creciendo con dificultades, con cizaña, con todo lo que vimos en las parábolas, pero dice que la iglesia sigue en su formación hasta el arrebatamiento. En primera de Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos y sean o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber en un mismo espíritu. Entonces Jesucristo crea una iglesia como unidad, ¿sí? Vemos en el Nuevo Testamento cómo se empiezan a crear iglesias locales, las cuales van formando los mismos apóstoles para su bendición o para que siga creciendo el reino de Dios, ¿sí? Él manda instrucciones a sus apóstoles, donde dicen Mateo 16:20, dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Y también empezó y comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mucha de la doctrina fundamental de la iglesia le fue dado al apóstol Pablo. Vamos a ver los versículos que confirman esto. Segunda de Corintios 12:4. Dice que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. En Gálatas 1:11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo mismo. En Efesios 3:5 al versículo 10, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, y de aclarar a todos
cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vemos cómo se ha formado ya la Iglesia, cómo a Pablo se le da ese ministerio de revelar las cosas de la Iglesia, cosa que había estado escondida, ¿sí? Hasta el Nuevo Testamento, porque no habíamos mencionado en ningún momento de las promesas que Dios iba a dar a esa iglesia, sino son los misterios que el Señor va revelando a cada uno de nosotros. La iglesia sigue creciendo, hermanos, hasta que seamos arrebatados. La iglesia, lo que tiene prometido no es la tierra prometida, ¿sí? Sino nuestro destino es celestial y a veces perdemos nosotros como objetivo buscar las cosas del cielo. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será dado por añadidura. ¿Sí? La iglesia no son las paredes, somos nosotros que somos piedras vivas. Entonces Jesucristo debe de seguir creciendo en nuestra vida. Debemos seguir instruyéndonos en la palabra del Señor, porque es alimento para nuestra vida, ¿sí? Si nosotros no tenemos esa comunión, esa relación con el Señor, no vamos a poder crecer nosotros. Y esas promesas, ese canto que dijimos hace rato, que mejor sería estar en su presencia, ¿sí? No lo vamos a poder alcanzar nunca si no dedicamos nuestra vida al Señor. Pablo decía, no vivo ya yo, sino Cristo que vive ya en mí. Y cada uno de nosotros no deberíamos de perder ese objetivo, ¿sí? A veces se les extraña en todas las reuniones que tenemos, por ejemplo, reunión de damas, mi esposa extraña a muchas hermanas que por diferentes causas no se pueden conectar. En la reunión de varones también extrañamos a los hermanos. Empezamos bien y ahora somos 4, somos 3 y estamos orando por ustedes para que el Señor avive ese fuego que hay en su corazón, ¿sí? Entonces, nuestra responsabilidad es crecer delante del Señor. Y adelante se va a explicar el por qué. Vamos a ver cosas como el arrebatamiento, las bodas del Cordero. Para entender las bodas del Cordero hay que entender cómo era una boda en el Oriente, cómo es un desposorio, cómo es la entrega o la presentación de la esposa y cómo es el banquete. Y nosotros ya estamos relacionados con eso. Al hacernos nosotros partícipes de Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros ya estamos desposados con Él. Por eso Dios es celoso de la vida que llevamos cuando tenemos todavía en nuestro haber otros dioses, cuando oramos otras cosas, cuando no ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida. ¿Sí? Entonces dice en Santiago, almas adúlteras, estamos adulterando. Y dice que Dios nos ha cambiado a ser esa novia perfecta, sin mancha, sin arruga. Y estamos adulterando en esa unidad que debemos tener, en esa relación que nos da con nuestra esposa. Nosotros estamos siendo adúlteros. Vemos que la iglesia se convierte en judíos y gentiles que han creído en Cristo como Salvador personal. Dice, en sus promesas que nos da Jesucristo para esa segunda venida, para ese arrebatamiento, en Juan 13:33, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En el 16:20 de Juan,
Dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotras ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ese es en el arrebatamiento, cuando Él venga por la iglesia. Muchos de nosotros tenemos comezón de oír y queremos oír cosas, pues, que va a pasar en el mundo, la tribulación, ¿sí? El juicio final, pero olvidamos el objetivo, que es ese reino celestial que nos está entregando el Señor. Y no debemos de preocuparnos nosotros. Si nosotros somos fieles al Señor, si seguimos en ese crecimiento, el Señor vendrá, se posará en las nubes y nos llevará delante de Él. Y de ahí vienen cosas buenas, porque vendrá el juicio del tribunal de Cristo, vendrán las bodas del Cordero, vendrán tantas cosas, vendrá una transformación con el poder de Dios, en que siendo cosas corruptibles nosotros, nos haga cosas incorruptibles. ¿Cómo? Solamente Dios sabe. ¿Cómo? Ahí vamos a ver el poder de Dios que tiene nuestra vida, ¿sí? Pero necesitamos ser esos cristianos que quiere el Señor. Dice también que promesa del regreso por su iglesia. Dice en Juan 14:3. Bueno, del 14:1, desde el 14:1, por favor, hermanos. Las palabras de esas promesas. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para nosotros. Él ya tiene todo contemplado, ¿sí? Él está yendo como ese esposo, con ese desposorio que tiene con nosotros, a preparar un hogar. Muchos de los jóvenes cristianos que se han casado, en algún momento hicieron el desposorio, pero fueron a preparar un hogar, a comprar una casa para que la esposa estuviera en paz, estuviera tranquila. Veamos lo que dice en el versículo 3. Dice, y si me fuere y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Momento del arrebatamiento. Él ha venido por nosotros y nos da esa promesa. Y sabemos que Dios es fiel y justo para no mentir. ¿Cómo lo va a hacer? No sabemos, hermanos. Yo no sé. Muchos también buscan fechas, buscan tiempos, pero solamente está en la potestad de Dios el día y la hora. Dice, vayamos a el alboroto en Tesalónica. Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia. Ya tenemos unos minutos. Hechos 17:1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En el versículo 8, dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Veíamos que hay oposición. En Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero
a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora vayamos al capítulo 2 de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 2, versículos 1 y 2. Te lo repito, primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarlos el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Muchos de ellos ahí, hermanos, se convirtieron. Acompáñenme al versículo 1 de Tesalonicenses 1 y versículos 9 y 10. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que va a hacer Jesucristo? Muchos están esperando la gran tribulación, muchos el juicio final, pero dice que Él viene por su iglesia para librarnos a cada uno de nosotros de esa ira venidera. Entonces, como cristianos, nosotros no deberíamos estar preocupados ni viendo la sazón de los tiempos, qué va a pasar y qué me va a suceder a mí. Yo creo que cuando estamos en ese pensamiento es que nosotros mismos tenemos duda de nuestro caminar, de cómo estamos andando delante de Jesucristo, ¿sí? A lo mejor la cizaña está dentro de nosotros también. Y en algún momento, pues habrá que limpiarnos nosotros mismos, con la ayuda de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo, pues ser más fieles al Señor. Aquí vemos cómo tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y dice, y esperar de los cielos a sus hijos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Sí? Vayamos a uno de los versículos que muchas veces hemos intentado interpretar. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18. Amén. Todos, amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, o sea, el regreso del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán, resurrección. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, va a haber un rapto, juntamente con ellos en las nubes para recibir, o sea, vamos a tener una reunión al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice, por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Y qué es lo que hacemos muchas veces? Nos estamos preocupando. En vez de estar orando, dice, pues es más fácil preocuparnos
Mejor nos preocupamos que estar orando para que Dios nos corrija, Dios guíe nuestros pasos, Dios nos fortalezca, Dios nos cambie. Preferimos preocuparnos por las cosas que a lo mejor no nos van a suceder a nosotros, si es que somos fieles al Señor. Pero bueno, si no somos fieles, si estamos haciendo lo que queremos cada uno en nuestros razonamientos, ¿sí? En nuestras emociones, en nuestros sentimientos, bueno, a lo mejor va a suceder eso, que sí tengamos que preocuparnos. Qué triste sería que una carrera que tenemos nosotros por tantos años ya avanzada o cursada, cuando venga el Señor nos quedemos en la tierra. ¿Sí? Y nos va a suceder a muchos. Nadie está excluido hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos aquí cómo Dios es claro en su palabra. ¿A qué se refiere a los que durmieron con Él? Aquí la palabra es a los que murieron antes de conocerlo, a los que ya descansaron en el Señor. ¿Sí? Nosotros vemos hoy con tanto fallecimiento por lo de la pandemia, mucha gente no conoce de esto y mueren sin esa esperanza que un día van a ser levantados, esos muertos van a levantarse antes que nosotros los que quedamos vivos y van a ser llevados hasta la presencia del Señor. Y ahí van a sufrir, tanto ellos como nosotros, una transformación con el poder de Dios. Veamos en primera, veamos primero, como dice mi esposa, Norma, dice, si es que Dios no nos llama antes, ¿no? A lo mejor estamos también entre los muertos, si descansamos en el Señor. En primera Tesalonicenses 5:1. El día del Señor. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí habla del dormir, pero del dormir de un sueño somnoliento, que no estamos atentos, que estamos distraídos, que no estamos velando, ¿sí? Que no somos sobrios, que estamos dejando pasar las cosas como cualquier cosa. No le estamos dando la importancia a las cosas de Dios. Muchas veces ponemos prioridades que realmente, hermanos, perdemos la bendición de Dios al no dar la prioridad a Dios. Entonces, bueno, yo creo que el Señor es muy explícito en la palabra, en lo que va a ser el arrebatamiento, ¿no? Dice que la exposición de su palabra alumbra, saber lo que Dios hace y lo que va a hacer. Vamos a dejarle ahí, hermano.
porque viene otro tema que es algo maravilloso que hace el poder del Señor con, bueno, con su poder, cómo nos transforma, ¿sí? El misterio y la victoria, transformación en gloria de lo que hace en nuestra vida. No sé si haya alguna duda, algún comentario, hermanos. Si quieren activar sus micrófonos, porque los tienen apagados. Nuevamente un llamado a trabajar. En anteriores ocasiones se nos ha dicho que somos atletas corriendo la gran carrera, sembradores, pescadores, administradores. Y en alguna ocasión mi esposa lo señalaba. ¿Se está trabajando realmente en pescar lo que dijo Jesús, que seríamos pescadores de hombres? ¿O solamente estamos en la iglesia cuando estábamos y ahora que es digital, solamente para vernos, saludarnos como un club social? ¿O realmente se está trabajando? Es una pena porque he tenido contactos con algunos hermanos de Colombia y así lo señalan también. Parece que llegamos a un club donde nos saludamos, nos bendecimos, le damos gracias a Dios y nos despedimos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Incluso alguna vez un pastor me dijo, oye, tu primer rebaño es tu esposa y tus hijos. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, pues esas labores de la gran comisión de ir de predicar el evangelio, parece que no lo estamos haciendo. Entonces, pues el domingo pasado se habló del anuncio y la llegada de Cristo, y ahora se habla de cómo él predicaba con parábolas y todo lo que se nos mencionó. Pero parece ser que Jesucristo solo es una tesis y no estamos yendo más allá. Es mi postura, pastor, y exhortándonos todos a seguir en la labor. Gracias. Claro, mira, yo creo que lo principal, varón, yo creo que esta enseñanza lo que nos deja es que debemos preocuparnos. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿A dónde queremos llegar? Si es a tener la vida eterna, si estar al lado de Jesucristo cuando venga y arrebate a su iglesia, a esa novia limpia, blanca, con lino fino y sin mancha, sin arruga, pues deberíamos preocuparnos primeramente de cómo estoy yo. Él nos deja esas parábolas para ver el crecimiento espiritual que tenemos nosotros. Para, como tú dices, en algún momento, bueno, yo llevo ya mi vida tranquila, yo estoy siéndole fiel a Jesucristo, estoy en lo primero que me pide, bueno, pues a lo mejor ya como evangelista, ¿sí? Porque a cada uno nos da un ministerio, nos da un don. A lo mejor no todos somos evangelistas, ¿sí? Pero muchos somos maestros, pero aún así hemos dejado esa enseñanza y no nos hemos preocupado. ¿Dónde están mis alumnos? Les he insistido, los he buscado. ¿Cuándo iniciamos? Porque la palabra de Dios dice que hay un enfriamiento. Hemos perdido el primer amor.
si a cada una de las iglesias a la cual dirigió cartas en Apocalipsis, pues tenía, por ejemplo, la iglesia de Corinto era muy carnal, ¿sí? Creo que era la más carnal de todas y por eso les llama mucho la atención. Pero todos tenemos un algo de cada iglesia. Si Él vino a limpiar nuestra alma y estamos conscientes de nuestros errores, pues yo agarro y trato de subsanar. Me pongo a cuentas con Dios y le pido, Señor, perdóname y ahora sí, borrón y cuenta nueva. ¿Qué es lo que hace el Señor? Cuando nos ponemos delante de Él con humildad y le decimos nuestros pecados, Él nos perdona. Tenemos esa gran oportunidad de que Él nos está perdonando día con día. Pero también tenemos un juicio final. A lo mejor algunos vamos a recibir algunas coronas, a lo mejor otras no. Y dice que los que recibieron coronas se sentían indignos de recibirla porque toda la obra fue de Jesucristo. Todo lo que somos es por medio de Jesucristo. Y sin Él, nada somos. ¿Y qué era lo que hacían? Se las arrojaban a los pies, porque veían el sacrificio de Jesucristo. Lo comprendían, lo asimilaban, y muchos no lo hacemos. Pues que estas enseñanzas, pues, cambien nuestra forma de pensar. Lo veamos desde otra perspectiva. Que tenemos realmente objetivos principales en nuestra vida cristiana. Y como tú dices, a lo mejor en una forma general no estamos cumpliendo, pero primero es mi familia, ¿sí? Como primeramente es la iglesia para Jesucristo, Él siendo la cabeza, pues Él se interesa por su amada, por esa esposa, para presentarla. Así como les decía, hay una presentación en las bodas orientales. Jesucristo presenta a su esposa limpia, sin arruga, sin mancha. Y en eso hay una transformación, pero necesitamos seguir siendo fieles a Él. Entonces, bueno, esa es parte de lo que debemos de aprender, asimilar. Creemos en Jesucristo, estoy buscando realmente a Jesucristo, le estoy obedeciendo a Jesucristo. ¿Cómo está mi vida delante de Él? A veces nos juzgamos los unos a los otros, ¿sí? Y vemos los errores de uno, pero no vemos nuestra paja. Y no, ya va a haber un juicio donde no vamos a poder engañar a Dios, donde no vamos a poder mentirle. Y Él nos va a decir, mira, hiciste esto y todo está anotado. ¿Cómo le vamos a decir al Señor, no es cierto? ¿Cómo le vamos a decir al Señor, me estás mintiendo, Dios? ¿O cómo vamos a poder justificar nuestros errores o nuestra rebeldía delante de Él? Va a ser imposible. Entonces, si Dios nos pone y vamos tratando de cambiar nuestra forma de ser, para que cuando venga ese arrebatamiento, nos alce, nos eleve hasta las nubes y nos quitamos de problemas y vamos a empezar a recibir muchas bendiciones. Les digo que se viene lo del tribunal de Cristo, vienen las bodas, viene el banquete, vienen muchas cosas que Dios nos da a comprender. Por ejemplo, lo que les decía yo hace rato, lo del desposorio. Nosotros ya estamos desposados y ya tenemos las promesas de que Él ha ido a preparar un lugar, una morada para su novia, para nosotros, y que nos va a transformar de un cuerpo corruptible, de un cuerpo de vergüenza por lo que hacemos, y nos va a transformar en un cuerpo inmortal, incorruptible, por medio de su poder, por tanto amor que tiene para nosotros. Pero un día va a ser esa separación del trigo y la cizaña. Jesucristo viene por nuestra alma, que es la que está sucia.
pues tratemos de decirle al Señor, mira, Señor, reconocer nuestros errores, decir, Señor, mira, estoy sucio de esto, ayúdame. Señor, todavía tengo errores, ayúdame. Y que sea el Espíritu Santo el que realmente nos transforme a cada uno. Esto yo quiero decir que no por lo que les diga yo, hermanos, pero la palabra de Dios está escrita y es la que debe de actuar en nuestra vida. El Espíritu Santo que ha dejado en cada uno de nosotros. Permitámosle, ¿sí?, que Él nos examine, ¿sí?, que Él nos juzgue a cada uno de nosotros y reconocerlo. Cuando no reconocemos las cosas, cuando no tenemos humildad, nos llenamos de soberbia, de orgullo, de vanidad, porque le decimos, Dios, estás equivocado, yo no soy así. No lo reconocemos. Entonces, hermanos, pues que la palabra de Dios sea de bendición en nuestra vida. Realmente escudriñemos, veamos qué nos hace falta, hagamos un examen de conciencia cada uno de nosotros. Sabemos que el vínculo perfecto de Dios es el amor y realmente amémonos entre los unos y los otros. Cuando veamos a alguien desvalido, pues, porque es una enseñanza de Dios, pues yo lo hago. ¿Sí? Tengamos esa fe. ¿Sí? Dice Dios, creed en mí, pues creed en mi Hijo. Si Él ha prometido algo, Él lo va a cumplir. ¿Sí? A Israel le prometió, pueblo judío, una gran nación, y de que todos iban a regresar. A lo mejor todavía esa parte todavía no se cumple, pero ya muchas cosas que le prometió a Abraham, a sus generaciones, las fue cumpliendo. Y todavía nos falta ver todavía otras profecías que se van conjugando pues con lo que tenemos adelante. Entonces, bueno, pero eso lo seguiremos viendo la próxima vez, hermanos. ¿Algo más, hermanos? Daisy, Juan Jesús, Javier, Daniel, Natalie, Charlie. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Bueno, hermanos, pues entonces que tengan un domingo lleno de bendición. Que tengan un domingo lleno de amor en la familia, en todos ustedes. Y primeramente, pues nos vemos el jueves, varones, por favor. Estamos orando por ustedes. Hay sábado de oración, también no se les olvide, ¿sí? Y próximamente veremos otra parte de este estudio escatológico bíblico. Dios les bendiga. Dios sea con ustedes. Gracias, igualmente. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Adiós. 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 Hermano, bendiciones.